Hola a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de óptica, como con clases de óptica. En esta ocasión vamos a cambiar un poco el tema y entraremos a un tema que en lo personal me agrada bastante porque nos vamos adentrando de alguna forma eh, muy acertada sobre todo lo que hay que conocer, todo lo que hay que comprender sobre luz en materiales, ¿sí? Entiéndanse por materiales, diferentes tipos de materiales, desde dieléctricos, conductores, y bueno, hay clasificación para ellos. De hecho, estaremos dando un significado respecto a sus propiedades de conductividad y sus propiedades de buen dieléctrico o un dieléctrico con pérdidas. Y trataremos de clasificarlos a través de un aspecto de su impedancia. Entonces, el tema, les digo, es un tema en donde abordaremos luz en materiales y obviamente no podemos pasar por alto hablar de dieléctricos con y sin pérdidas, conductores, y bueno, una representación simple del vacío, ¿sí? Una vez que tengamos las ecuaciones que describen eso. Y las ecuaciones que describen eso en una primera aproximación para esta clase estarán fuertemente relacionadas con qué tanto se pierde en términos de luz, o qué cosa está relacionado con las pérdidas en un material, ¿verdad? Y qué otros aspectos están relacionados con el viaje de la luz o la propagación de las propias ondas de la luz, ¿verdad? En el mismo. Respectivamente, a esas dos propiedades las vamos a conocer como constante de atenuación, ¿sí? Y la otra la vamos a conocer como constante de propagación, respectivamente alfa y beta. Empezaremos a indagar un poco sobre ello. Y entonces cada material que describamos de manera general, dieléctricos con pérdidas, dieléctricos sin pérdidas, conductor, por ejemplo, tendrán asociado un par de ecuaciones alfa y beta, ¿sí? Que describirán su comportamiento respectivamente, les decía, para cuando se trate de coeficientes de pérdidas o cuando se trate de coeficientes de propagación, ¿sí? Muy bien, y obviamente nos daremos cuenta, ¿verdad? Que esas constantes, esas alfas y betas, bueno, o las constantes alfas y betas, ¿sí? Estarán fuertemente relacionadas con las propiedades del material. ¿Cuáles son las propiedades de un material? Pues pueden ser la conductividad, la permitividad, la permeabilidad. Y dado que estas constantes en términos de luz, no olvidemos que es una clase de óptica, luz interaccionando con materiales, están en función del color o de la frecuencia con la cual llega el campo, ¿sí? Pues entonces la alfa y beta también serán función de omega, ¿sí? Entonces uno puede, con esas ecuaciones a las que lleguemos, hacer unos gráficos que se dejan en mis cursos de tarea, ¿sí? Pero bueno, entonces iremos adentrándonos un poco en el tema. Daré una motivación muy breve en términos de guías de onda o de fibra óptica, por ejemplo, para que veamos por qué conocer esas constantes de atenuación y esas constantes o esas propiedades, perdón, de atenuación y propiedades de propagación a través de alfa y beta, ¿sí? Son importantes para potenciales aplicaciones respecto a dispositivos integrados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a compartir. Muy bien.
aprovechar que tenemos un espacio ya vacío. Y les decía, el tema está enfocado en luz en materiales. ¿Sí? Y bueno, les decía que vamos a enfocarnos en dieléctricos, conductores, y aquí hay dieléctricos con pérdidas y sin pérdidas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, trataremos de, a través de este desarrollo, definir alfa y beta. Básicamente son un coeficiente de atenuación y este por acá, vamos a ver, de propagación. En un caso especial, una vez que tengamos esos alfas y betas, veremos el caso, por ejemplo, para el vacío. ¿Sí? También. Entonces veremos este y este. Alfa y beta, les decía que es o luz en materiales y el desarrollo de alfa y beta, es un tema pues bastante agradable, es un tema bonito, en el cual le permite o nos permitirá a nosotros, ¿verdad? Tener una idea más cercana y más puntual sobre cómo son los procesos de interacción de la luz en un material. Los tipos de materiales aquí están, ¿no? Ya los estamos describiendo. ¿Sí? Les decía que esas ecuaciones deberían tomar en cuenta las propiedades del mismo material. Por ejemplo, eh, la conductividad es una propiedad del material, la permitividad es una propiedad del material y la permeabilidad también será una propiedad del material. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando definamos estas ecuaciones, cuando las desarrollemos y lleguemos a una expresión para cada una de ellas, pues definamos, estas estén en función de sigma alfa, sí, perdón, sigma epsilon y mu. ¿Sí? Muy bien. Eh, por qué es importante comprender alfa y beta? Suponga usted que tengamos una película delgada, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerle una película delgada. Y lo que queremos hacer es quizá mandar luz a través de la película delgada y colectar. Obviamente esto es una longitud finita, ¿verdad? Y entonces en términos de luz o de intensidad, pues por aquí viene una intensidad de entrada y acá está una intensidad de salida. Si uno hiciera un gráfico de cómo es la intensidad de entrada respecto a la intensidad de salida, uno encontraría que es menor a 1. ¿Sí? Uno encontraría que es menor a 1. Esto está fuertemente ligado a pensar que debe de haber cosas, debe de haber pasado algo adentro de la película delgada. Por ejemplo, esto puede ser un material dieléctrico que propicia que las intensidades, por ejemplo, no sean iguales. Y si las intensidades no son iguales, entonces debe haber
pérdidas ópticas adentro de esta material o la luz propagándose dentro del mismo, ¿no? O sea, aquí adentro hay pérdidas ópticas. ¿Sí? Muy bien. Las pérdidas ópticas se pueden dar por procesos de absorción, esparcimiento y, pues bueno, también confinamiento. Confinamiento y propagación. El espectro de absorción es algo relacionado con los materiales. Todos los materiales ópticos semitransparentes tienen una propiedad de absorción que en el mejor caso, con alguna buena aproximación, uno podría construir a través de ese espectro de absorción sus transiciones energéticas. Sí, por ejemplo, una muy buena aproximación para un tipo de materiales semitransparentes ópticos son los vidrios. Los vidrios, por ejemplo, literal, los vidrios que conocemos, el vidrio, las ventanas, el vidrio de nuestros coches, nuestras gafas, las películas que traen las gafas, considerando a todo ese sistema como un bulto, ¿sí? Tienen propiedades de absorción, o sea, tienen un espectro característico de absorción óptica que bajo una aproximación detallada, por ejemplo, un buen modelo podría ser Tabuco. ¿Sí? Uno puede encontrar los energy gaps, o sea, los niveles energéticos que pueden asociarse a esas bandas de absorción principales de estos materiales que les acabo de decir. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la absorción, o sea, podemos estar mandando un color, ¿sí? Rojo, como se pinta aquí, y resulta que la película y el material del cual está hecha tiene una banda de absorción principal en el rojo. Entonces, quizá todas estas pérdidas se deban a que el material, una vez que la luz entra, absorbe gran parte de la luz o gran parte de la intensidad, se migra a procesos de absorción, ¿sí? De movimiento de la red del vidrio, movimiento atómico, o si es un polímero, movimiento molecular, ¿sí? Muy bien. Y entonces, lo que uno ve como una disminución se debe precisamente a eso. Por ejemplo, esparcimiento. Ese esparcimiento está, hay diferentes tipos de esparcimiento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar del básico. El esparcimiento puede estar relacionado con, con imperfecciones en la forma de la película. Por ejemplo, puede ser una película rugosa. eh, sí, para empezar, puede ser una película rugosa, como lo estoy pintando aquí. Y cuando una vez que la luz entra, pues ve todas esas rugosidades y cada punto de la rugosidad en el cual interactúa la luz dentro de ese material. O sea, obviamente la rugosidad es interna y también es externa, marcada por una interfaz que se llama el material de la película con lo que lo rodea. Entonces ve esas irregularidades y por refracción se sale, se sale, se sale. Y pues estas salidas de la luz pues hacen que esto disminuya y que esta razón sea menor a 1 también. ¿Vean? Muy bien. El confinamiento, mientras que el confinamiento y propagación está relacionado con la forma y los materiales
Estos a través de un índice de refracción efectivo, o sea, una combinación de todos los índices de refracción que constituyen el sistema. En este caso no solo es el sistema de la película, sino que lo rodea también, ¿verdad? Y, y la forma de la película, ¿sí? Y omega a la que llegue. Entonces puede que eh, exista mm, cierta pérdida por, por la forma, en este caso la forma de la película. Yo creo que de las cosas más importantes de una película es el espesor. Y el largo, sí. ¿Sí? Ese espesor estará fuertemente relacionado con una propiedad de confinamiento de esa onda o de esos campos y de guiado. ¿Sí? Y cambiará eventualmente si tú cambias o modulas a omega. Omega es la frecuencia con la cual oscila el campo incidente, relacionado con el color, obviamente. ¿Sí? Tomando en cuenta el índice de refracción. Muy bien, entonces, una vez que entendemos esto, lo que rige qué tanto se atenúa la luz, pues es un coeficiente que le llamamos coeficiente de atenuación, definido por alfa. Por otro lado, lo que podría expresarnos cómo serán las propiedades de propagación, ¿sí? De esa onda que interactúa con ese sistema dentro del material, será beta, que será el coeficiente de propagación. Y creo que con esto podemos entender que las propiedades del medio son importantes, ¿sí? Las propiedades conductivas, de permitividad y permeabilidad son importantes, definen esos coeficientes y trataremos de llegar a ello, ¿sí? ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones que se pueden derivar de este sistema tan simple en donde yo tengo luz que entra a una película y colecto la salida? El sistema por sí mismo, como está aquí, es un sistema simplemente transductor, no, transceptor. Es un sistema transceptor, en donde yo inyecto luz, se propaga dentro del material, ocurren todos estos procesos de los que hemos estado platicando y colecto la salida. Y quizá la salida la colecte a través de un fotodiodo que luego ponga en un osciloscopio, etcétera, ¿no? ¿Sí? Aquí hay un láser. Muy bien. Entonces, esa es una película y obviamente hay diferentes técnicas para fabricar películas delgadas. Nuestros lentes, les decía, muchos de ellos tienen películas antirreflejantes, tienen polarizadores. Bueno, sí, básicamente tienen eso, ¿no? Entonces, esas, películas que son para nosotros transparentes, pero sabemos que están ahí, pues tienen un espesor súper pequeño, menor a una micra o una micra, ¿sí? Por lo general son menores a una micra, ¿de acuerdo? Entonces, pues no podemos distinguirlos, ¿sí? Entonces, existen diferentes técnicas sofisticadas para hacer este tipo de películas, por ejemplo, ¿no? Y existen otros elementos, ¿verdad? Eh, que funcionarán y que aprovecharán todas estos coeficientes de alfa y beta y tomando en cuenta cómo absorbe, cómo esparce, cómo se confina, etcétera, que tendrán otro tipo de aplicaciones que también son bastante novedosas. Y este tipo de dispositivos podríamos clasificarlos dentro de un tópico que podemos nombrar óptica integrada, ¿no?
Y la óptica integrada básicamente son guías de onda, ¿sí? Son guías de onda, estas puestas sobre un sustrato, ¿de acuerdo? De todo esto es un sustrato, ¿sí? Por el cual incide luz y sale. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, esos dispositivos de óptica integrada, básicamente esto se le llama guía de onda, ¿sí? Como es lo algo muy burdo, algo parecido a una guía de onda, pues podría ser una fibra óptica. Y creo que con las fibras ópticas podemos estar más relacionados, ¿no? Sí, pero hacen lo mismo, ¿sí? Nada más que la fibra óptica, pues es un poco flexible, manipulable, ¿verdad? Y actualmente la tecnología reciente en fibras ópticas permite tener excelentes propiedades de telecomunicación, de transporte de datos, ¿sí? Y es en bulto, es grande, es un sistema que podemos agarrar con nuestras manos, doblar, conectar, sacar. Y este tipo de cosas, eh, así como lo dibujé, esa guía de onda, en un dedo pueden caber cientos de ellas en un dedo, en la punta de un dedito, ¿sí? Entonces tienen finalidades en términos de aplicaciones tecnológicas diferentes. Resuelven o dan solución a problemas desde un punto de vista tecnológico diferente. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de ellos son ocupadas para sensores. ¿No? Muchas de ellas, de hecho, muchos dispositivos integrados, sin saberlo, ya son parte de, por ejemplo, cosas tan grandes como aviones, son parte de ellos. ¿Verdad? Y desarrollan funciones específicas dentro de ellos y sobre todo de estabilidad. Este tipo de cosas, por ser tan pequeñas, requieren cantidades de energía para operar muy bajas. Además, en términos de sensores, requerirían cantidades de muestras también muy bajas para dar una respuesta a qué tipo de cosas o qué tipo de enfermedades tenemos. Cuando se aplica como sensores, cuando se aplica para telecomunicaciones, pues sirven para hacer eh, eh, sirve para hacer comunicación óptica, ¿sí? Para hacer, funcionan como compuertas lógicas, pueden funcionar como amplificadores, pueden funcionar como transistores, cuando uno tiene la configuración correcta en un circuito óptico, ¿sí? Muy bien, entonces también vamos a ponerle que telecomunicaciones, ¿sí? Sensores y telecomunicaciones. Ya en otra oportunidad indagaré más en cada una de estas aplicaciones, ¿sí? Pero por lo pronto creo que hemos construido un buen marco de motivación respecto a por qué es importante conocer alfa y beta, cuáles son algunos de los aspectos, obviamente se me pueden olvidar algunos, otros, que juegan un papel importante sobre estos coeficientes, por qué hay que estudiarlos, por qué el tema es importante, ¿sí? Y bueno, pues hay que empezar desarrollando el tema, ¿va? Muy bien, pues vamos a desarrollar el tema. Entonces, pues hay que empezar con este ejemplo. Podemos decir que tenemos un material, tenemos nuestro material, ¿verdad? Que es un dieléctrico con pérdidas, es un dieléctrico con pérdidas, ¿verdad? Que es además lineal, es isotrópico, y que por ahora Rho dB es cero, o sea, la densidad de cargas volumétricas es cero. Y que además el factor temporal
No lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? No lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, si el dieléctrico es un dieléctrico con pérdidas, ¿verdad? Significa que su conductividad será diferente de cero. Si fuera un dieléctrico ideal, ¿ah? Su conductividad sería cero. Muy bien, entonces empezaremos con estas condiciones iniciales a definir las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Por ejemplo, Gauss para eléctrico y magnético nos queda de esta manera. Para poner H aquí. Ya sabemos cuál es la relación entre H y B. Y bueno, el que este sea cero es precisamente por esta razón. ¿Sí? Y luego Faraday es mu H. ¿Sí? Y Ampere Maxwell. Esto sería más lo de desplazamiento, ¿no? La contribución de desplazamiento. Muy bien. Las S están acá. Estas, por ejemplo, es porque estamos considerando a nuestros campos como fasores. Muy bien. Obviamente, mm, este es J, ¿verdad? Ese sería un J de Ampere, por así decirlo. Esa es la contribución a la que llegó Ampere solo. Y este por acá podría ser J omega ds, ¿sí? Que sería la contribución de desplazamiento a la que llegó Maxwell. Muy bien, vamos a seguir con el tema. Vamos a agarrar la ecuación de Faraday. Igual a menos J omega mu. Así es. Y le vamos a aplicar el rotacional. Ahí está, ¿no? De esta forma, nos queda que este que está aquí, yo lo puedo sustituir. Por lo tanto, tengo que el rotacional del rotacional de es igual a menos J omega mu de esto que está acá. Ujú. Ah, bueno, este campo es común, lo voy a sacar. Ahí está. ¿Sí? Este que está aquí es una identidad vectorial. Entonces, es, por ejemplo, de un vector. Y esto sería, no, sería el gradiente de la divergencia de ese vector menos el laplaciano del mismo. ¿Sí? Obviamente para nosotros A es ES, ¿no? Entonces, si consideramos eso, nos queda que es esto que está aquí, menos es igual a menos J omega mu. Ujú. Ahí está. ¿Sí? Este que está acá
es cero por esta razón. ¿Sí? Entonces, esto se puede ir. Por lo tanto, nos queda esta expresión. Ahí está. Nos queda esa expresión. Y yo puedo cambiar los signos. ¿Sí? Vamos a copiar lo mismo. Si lo multiplico a todo, ¿verdad? Por menos 1. ¿Sí? Este se hace positivo y este también. Y ahí está. Ahí tenemos eso que está ahí. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer esta multiplicación. Todo esto. Y esto es igual a J omega mu sigma menos omega cuadrada mu epsilon. Todo esto por ES. Y todo esto para mí será gamma. ¿Sí? Ponerlo con negro. Será gamma. ¿Mm? Que es la constante de propagación. Sí, será gamma cuadrada, perdón, que es la constante de propagación. ¿Sí? O simplemente lo que es gamma puede ser todo esto, ¿no? Lo mismo. ¿Sí? De tal forma que puedo decir que es igual a gamma cuadrada ES o menos es igual a S. Es igual a cero, perdón. Y esa es una ecuación de onda, ¿sí? Ecuación de Helmholtz. ¿De acuerdo? Ecuación de onda, ecuación de Helmholtz. Es una ecuación de onda vectorial. ¿Sí? Homogénea, ¿sí? De Helmholtz. ¿De acuerdo? Y de la misma manera pude haber llegado a algo similar para H. Las dos son las ecuaciones de onda. ¿Ah? Muy bien. Vean cómo gamma, esta constante de propagación, pues también es una cantidad compleja. Es una cantidad compleja. ¿De acuerdo? Entonces, por ser una cantidad compleja, gamma va a tener una parte real más una parte imaginaria. ¿Sí? Una parte, les decía, real más imaginaria. Una parte imaginaria. ¿Sí? De tal forma que gamma cuadrada, que es lo que requerimos, ¿verdad? Sea igual a, bueno, gamma cuadrada que es igual a j omega mu, todo esto que está acá. Sería j omega mu epsilon
no, omega mu sigma menos omega cuadrada mu epsilon, ¿sí? Es igual a eso. O sea, tenemos esta cosa que tiene una parte real, una parte imaginaria, pero también, por otro lado, sabemos que esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, podemos decir, debido a esta expresión, que esta será la parte real, ¿verdad? Por lo tanto, menos, por ese menos que está ahí, ¿ven? La parte real de esa omega cuadrada, pues va a ser omega cuadrada mu epsilon, ¿sí? Y que esto que está acá, gamma al cuadrado, pues va a ser alfa cuadrado más j beta al cuadrado. Y esto es igual a alfa cuadrada menos beta cuadrada más 2 veces j alfa beta. Ahí vamos a ir. 2 veces j alfa beta. Ahí está. Bien, entonces, ahí vamos, ¿no? Tenemos casi todos los elementos. De tal forma que también puedo decir que omega cuadrada mu epsilon, la parte real, pues va a ser este que está acá. Alfa cuadrada menos beta cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, beta cuadrada va a ser igual a alfa cuadrada o omega cuadrada mu epsilon más alfa cuadrada. Ahí está. ¿Sí? O, por otro lado, el valor absoluto de gamma cuadrada, pues debería de ser beta cuadrada más alfa cuadrada. Y esto además debería de ser igual a todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, debería de ser omega mu ahí está. Pero también debería de ser igual, tomando en cuenta esto de acá de arriba, a omega cuadrada mu epsilon más 2 veces alfa cuadrada. Y creo que ya lo tenemos todo, ¿ya? Por lo tanto, sería omega cuadrada mu epsilon más 2 veces alfa cuadrada sería igual a omega mu, la raíz de gamma cuadrada más epsilon cuadrado. No, perdón, este que está acá, me equivoqué, este es sigma. ¿Sí? Sigma cuadrado. ¿Sí? Sí. Es esto que está acá, ¿no? Ok. De aquí, pues simplemente me interesa alfa, ¿tá? Por lo tanto, alfa cuadrada, vamos a despejarlo, es igual a todo eso, omega mu raíz de la conductividad al cuadrado, omega cuadrada, la permitividad al cuadrado, raíz. Menos, pues este pasa para allá restando, omega cuadrada mu epsilon, y el 2 divide. ¿Sí? Ok. De hecho, esta parte
para utilizar un poquito más este espacio. Hacerlo así. Entonces, vean cómo aquí hay omega mu aquí, pero también está acá. Solo con considerar este cuadrado. Este 2 afecta a todo, lo puedo poner acá. Por lo tanto, omega cuadrada es omega mu sobre 2, que multiplica a la raíz de sigma cuadrada más omega cuadrada epsilon cuadrado menos omega epsilon. Ahí está. Muy bien. ¿Sí? Ok. O el omega cuadrada de adentro, epsilon, vamos a sacarlo de ahí. ¿Sí? O sea, tengo aquí, vean cómo tengo este que está acá. Vamos a tratar de hacer algo con este. ¿Sí? Esa es la idea ahora. Sería, esto es igual a omega mu sobre 2. Vamos a factorizar adentro de la raíz el omega cuadrada epsilon cuadrado, que entonces debería multiplicar a 1 más el sigma cuadrada, y ahora este está en el denominador para que no se afecte esta cantidad, menos esto que está acá. ¿Sí? De tal forma que alfa cuadrada se iguala, si lo saco, se quitan los cuadrados, si lo saco, se quitan esto, o sea, voy a sacar toda esta cantidad, se quitarían los cuadrados, pero esta por esta se deja el cuadrado, sería omega cuadrada mu epsilon. Entonces, sería omega cuadrada mu epsilon sobre 2, que multiplica a la raíz, pues, de 1 menos sigma cuadrada, omega cuadrada, epsilon cuadrado. ¿Sí? ¿Menos o más? Más. Más. Y dado que lo saqué, este también afectó. ¿Sí? Entonces, eso es menos 1. O, sí, menos 1. Menos 1. Pues ya nada más la raíz. Finalmente, alfa será igual a, si le aplico la raíz, este cuadrado se va, este es el único elemento que entonces quedaría fuera de la raíz. Y vean entonces cómo es omega. Multiplica a la raíz de mu epsilon sobre 2 por todo eso adentro de la raíz. Ahí está. Y esa es mi expresión para alfa. Esa es mi expresión para alfa. ¿Sí? Me la va a traer. Y bueno, de forma similar,
¿Sí? De forma similar, yo puedo, no, fíjense, me la voy a traer. No lo voy a hacer para no expanderme mucho en este desarrollo, pero es relativamente simple, o sea, lo complicado ya está hecho. Yo puedo, de alguna manera, utilizar esta expresión que está aquí, ¿sí? Puedo utilizar, entonces, esta expresión que está aquí, meter el término de alfa cuadrada, vean cómo está ahí, ¿sí? Factorizar, hacer operaciones, por ejemplo, este primer término a la derecha es el mismo que está aquí. Bueno, es un medio. Entonces, puedo hacerlo sin problemas para encontrar que, devuélvemelo, por acá, sí, cosa, ¿verdad? Y tenemos además ¿sí? No lo voy a hacer, les decía, pero puedo llegar a la expresión en el que esto será igual a omega raíz de esto que está aquí, multiplica a lo mismo la raíz de 1 más omega cuadrada, epsilon cuadrado, pero en vez de 1, en vez de menos 1 va a ser más 1. Y cierro. Ahí está. Ahí están las expresiones para alfa y beta, para materiales, para un material dieléctrico con, con pérdidas. ¿Sí? Vean cómo lo que les comentaba en un principio, alfa es función de omega y beta es función de omega, y todas estas dependen de las propiedades de los materiales a través de su conductividad, su permitividad o constante eléctrica y su permeabilidad. En clase normal, ¿verdad? En mi clase de óptica normal, dejo a los alumnos el ejercicio de que grafiquen alfa y beta, ¿de acuerdo? Para un rango de omegas en el visible, por ejemplo, omega puede oscilar de 10 a la 14 a 10 a la 15. Y bueno, bueno, es UV infrarrojo. ¿Sí? Y uno puede definir el paso en esa simulación y entonces hacerlo un poquito más fino, un poquito más detallado y visualizar el comportamiento de alfa y beta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar 10 minutos más. ¿Sí? Ahora, si consideramos, por ejemplo, si consideramos que nuestro campo, obviamente este planteamiento que está aquí, es de una onda llegando a un material o es de un campo llegando a un material, si consideramos que nuestro campo, ¿verdad? Considerando que nuestro campo es o oscila de, por ejemplo, en la dirección Z, ¿sí? ¿Verdad?
perdón, se propaga en la dirección Z, se propaga, pero este oscila en la dirección X. ¿Ya? Pues podemos definirlo como un campo de este tipo. Bueno, ahí está. Se propaga en Z, pero oscila en X. De tal forma que la ecuación de Helmholtz, dada de esa forma, podemos descomponer al laplaciano cada una de sus contribuciones parciales. Ahí está, menos gamma cuadrada igual a 0. ¿Sí? Pero como nada más tenemos en Z, propagaciones en Z, estas se pueden ir. Por lo tanto, me queda de esta forma. Y esto es 0. Entonces, yo puedo factorizar a E. Bueno, este ya deja de ser parcial, es normal. Esto es igual a 0. Y bueno, esta es una ecuación diferencial que su solución podría ser de este tipo, o sea, el campo que representa una solución a esa ecuación, pues podría estar dado de este tipo, más, ahí está. Obviamente, eh, tiene que ser finita en el infinito, o sea, tiene que, por ejemplo, puede ser 0 en el infinito, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual a 0 en el infinito. ¿Ah? Y de tal forma que obviamente se propaga en la dirección más z y la expresión e a la gamma z indica que se propaga en la otra dirección. ¿Sí? Por lo tanto, pues todo este término no lo consideramos. ¿Sí? Y si además consideramos ahora el factor temporal, y consideramos que gamma es compleja y está definida de esta manera, por lo tanto, tenemos todos los elementos para decir que mi EXSZ en realidad será igual a E0 e a la gamma, ¿sí? A la menos gamma, pero gamma es alfa más J beta. ¿Sí, verdad? J beta. Este, ajá. Y podríamos considerar el término temporal que era J omega T. Y este es Z.
Entonces, ¿esto cómo me queda? E0 a la menos alfa z. Voy a ponerlo bien. Alfa z. Y este es a la j. Podría ser omega t menos beta z. Y ahí está todo, ¿no? Ah, bueno. A en x. Ahí está. Esa es la expresión de nuestro campo fasorial, que es solución. ¿Verdad? Que es solución de esta ecuación. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Para el caso de... bueno, tiene cosas importantes esta ecuación o esta igualdad. Por ejemplo, esta expresión que está aquí, lo voy a bajar primero. Esta expresión que está aquí, vean, vamos a verlo general. Esta expresión que está acá, ¿sí? Es un factor que hace que la amplitud del campo decrece exponencialmente de esta manera, e a la menos alfa z, conforme el campo se propaga, pero es cuando se propaga en el material. ¿Sí? Entonces este será un factor que hará que el campo, eh, bueno, que la amplitud del campo, ¿verdad? Decrezca exponencialmente. O sea, uno puede visualizar un material de esta forma, una onda, vamos a ponerla mejor, roja, una onda que llega al material y que una vez que penetra, decrece. ¿Sí? Ahí decrece. Entonces, esa disminución, esta disminución, o sea, esto que se observa aquí en Z, se debe a este factor. Por lo tanto, este factor lo deberíamos de asociar a un factor de atenuación del campo, donde alfa será, en este caso, mi constante de atenuación. ¿Cierto? Será mi constante de atenuación. Por ejemplo, cuando, cuando la onda o la amplitud de la onda haya disminuido a e a la menos 1, que es proporcional, o sea, que haya colapsado hasta el 37%. O sea, la amplitud sea un equivalente a 37%. Esto es colapse un 63% de su amplitud. ¿Sí? Eh, entonces, e a la menos alfa z, pues menos alfa z será todo eso, e a la menos alfa z será el 37%. ¿Va? Y podemos decir que este e a la menos 1, que define un porcentaje de atenuación,
y que el problema marca que es un campo propagándose adentro de un material, pues podemos decir que asociarle alguna unidad, ¿sí? Esa unidad será el Neper sobre metro, ¿sí? Donde un Neper, ¿ya? Que será el E a la menos 1, va a ser igual a 20 logaritmo base 10 de E. Y esto a su vez será, bueno, creo que es proporcional a 9, sí, 9 decibeles, ¿verdad? Muy bien. Entonces, creo que ahí es suficiente. Ya tenemos una hora de clase, una hora de estar hablando sobre estas propiedades y características de luz en materiales, ¿ya? Sobre todo para materiales con pérdidas. Y en la siguiente sesión estaremos definiendo las demás eh, clasificaciones de los materiales y obviamente cada clasificación, materiales con pérdidas, sin pérdidas, conductores y eléctricos, perdón, con pérdidas, sin pérdidas, tendrán asociado un alfa y un beta. Y una vez habrá que hablar de ello, qué significan esas cosas. Muy bien, les agradezco a todos y nos vemos en una siguiente sesión. Gracias.